La historia continúa en medio del caos provocado por las víctimas de Sugar, quienes ahora buscaban venganza contra la familia Don Quijote. Este escándalo también acaba llegando al Coliseo, lugar en donde Sabo destroza el ring y crea un gigantesco remolino que manda a volar al resto de participantes. Ante la frustración e impotencia de Diamante, el rubio obtiene y consume la Mera Mera, con la cual el ahora sorprendido pero a la vez satisfecho revolucionario lanza el ataque más característico de su hermano, el Puño de Fuego. El devastador impacto destroza por completo la base del Coliseo, creando un gigantesco agujero que deja al descubierto el puerto subterráneo. Minutos antes de esto, en dicho lugar, los antiguos juguetes quedaron maravillados luego de conocer a aquel que los salvó de su sufrimiento. Elevado por lo alto y bañado por la luz del recién destruido Coliseo, el cuerpo del malherido y desdichado narizón es revelado ante todos los presentes, quienes lo toman como un enviado del cielo y le ponen el sobrenombre de Dios Usopp. Metros más allá, Diamante y Trébol cuidaban la ahora expuesta fábrica de Smiles. Dentro de este lugar, los Tontata habían sido obligados a cultivar y cosechar las frutas bajo la mentira de que su princesa se encontraba enferma y estos productos eran la única forma de salvarla. Al otro extremo, Sabo y Rebeca descienden hacia el puerto, lugar en donde se nos presenta al rubio como el segundo al mando del ejército revolucionario. Aparte de esto, se revela que Hack también pertenecía a esta organización, y que además el trío vino hasta Dressrosa con el fin de detener el tráfico de armas por parte de Doflamingo. Descendiendo desde el palacio, Kinemon también llega al puerto junto a Wicca y los enanos lastimados. Luego de deshacerse de su disfraz, él va hacia el depósito de chatarra, lugar en donde supuestamente se encontraba su amigo Samurai. De regreso en el palacio, todos aún seguían conmocionados por la decapitación de Doflamingo. Furiosos, Buffalo y Baby Five intentan vengar a su rey, pero Kiros los derrota con extrema facilidad. Tras esto, Luffy y Viola entran a la habitación para tratar de ayudar a Law, quien ya había recuperado la conciencia pero estaba esposado con Kairoseki. Con mucho cuidado, Mugiwara se dispone a usar la llave, pero en ese momento una risa inconfundible invade el escenario. Ante la incredulidad de todos los presentes, Doflamingo vuelve a entrar en escena, revelando así que al que habían decapitado tan solo era un clon hecho de hilos. Por si esto no fuera poco, Pika también llega a la habitación y en un instante expulsa a los intrusos hacia la meseta del rey, lugar desde donde son testigos de la más aterradora técnica de Doflamingo, la jaula de pájaros. Los hilos que componían al clon son desplegados a través de toda la isla, formando una especie de cúpula compuesta de cables indestructibles y sumamente afilados. Por si esto no fuera poco, la prisión también bloqueaba las señales de comunicación, por lo que a partir de ahora Dressrosa se encontraba completamente aislada del resto del mundo. Law entra en pánico afirmando que el rubio planeaba exterminar a toda la gente de la isla, y sus palabras quedan validadas cuando tanto civiles como soldados son obligados a atacar a todo lo que tuvieran enfrente. Para empeorar la cosa, Pika se lleva el palacio hacia el otro extremo del país, formando una meseta de 4 niveles desde la que el rey emite su nuevo mensaje. Él le dice al pueblo que si querían salvarse tenían dos opciones. La primera era matarlo y la segunda era acabar con los 12 cretinos que habían provocado su ira. Estos estaban calificados con estrellas, las cuales indicaban una retribución monetaria para aquel que logre liquidarlos. Con una recompensa de 100 millones, Rebeca, Franky, Kinemon, Viola y Robin. Con un precio de 200 millones, Kiros y Roronoa Zoro. Calificados con 3 estrellas, Luffy, Sabo, Trafalgar y Riku. Y finalmente, con 5 estrellas y un precio de 500 millones, el hombre que más hizo enfadar a Doflamingo y el principal culpable de este juego sangriento. Dios Usopp, el tirador de los sombreros de paja. Lleno de terror, el narizón es testigo de cómo gran parte de sus supuestos seguidores ahora querían arrancarle la cabeza. El grupo escapa y en medio de esto, Sabo y Koala van por su cuenta, mientras que por otro lado, Luffy se comunica con el resto pidiéndoles que vengan a la meseta y revelándole a Rebeca que su padre siempre fue el soldado de juguete, quien por cierto ya se había esfumado. Tras cortar la llamada, Viola usa su poder para buscar las esposas de Law, aunque para su sorpresa, este ya había sido arrastrado hacia el palacio por el hiperactivo Mugiwara. Entretanto, en dicho lugar, Mingo se reúne con sus 3 oficiales supremos, dentro de los cuales se encontraba Pika. El esbirro burlón es ejecutado por Baby Five y acto seguido el rey menciona que los oficiales eran su única familia, motivo por el cual no perdonaría a nadie que osara burlarse de ellos. En paralelo a esto, a varios metros de ahí, Franky recuperó la conciencia y fue hacia la fábrica, lugar en donde también lo estaba esperando Sr. Pink. En el exterior del Coliseo, Maynard logró escapar y se reunió con el vicealmirante Bastille y con Fujitora, quien ordenó detener a los ciudadanos enloquecidos y apresar a Law y Sombrero de Paja, los cuales coincidentemente acaban cayendo enfrente de él. Zoro e Isho tienen un breve choque de espadas que se ve interrumpido cuando Pika también hace acto de presencia.
Furioso por esta afrenta, el Coloso lanza un descomunal puñetazo que manda a los piratas hasta el Coliseo, lugar en donde se acaban encontrando con Cavendish y los demás gladiadores de renombre, quienes le dicen que tenían una deuda con Usopp y por eso lo ayudarían a acabar con Doflamingo. A pesar de que Sombrero de Paja les pide que no se metan, estos terminan siguiéndolo, por lo que el enorme grupo, incluido el Torito, parten hacia la nueva meseta. A medio camino, Pika vuelve a aparecer, pero esta vez Chingyao y el Isabelo se encargan de detenerlo. Con esto hecho, Toribio sigue avanzando a través del brazo del gigante, quien se ve obligado a salir a la superficie luego de recibir un golpe de la tercera marcha de Mugiwara. Furioso, el oficial arremete contra los invasores, aunque antes de llegar a ellos es detenido por Zoro, el cual le dice que su capitán no podía darse el lujo de perder el tiempo con un piedroso chillón. En paralelo a esto, Robin y los demás llegan a la meseta, lugar en donde Viola ya había encontrado la llave de Law. En la ciudad, Sabo crea un enorme muro de fuego para detener el avance de la marina y proteger a su hermanito. Tan solo con el poder de sus dedos, el rubio acaba con un gran número de soldados e incluso derrota a Bastille, por lo que Fujitora entra en acción generando una descomunal presión que hace que el revolucionario tenga que ir en serio. Varias calles más allá, los ciudadanos al fin comprenden que lo que ocurrió hace 10 años había sido obra de Doflamingo y que Riku siempre fue inocente. A pesar de esto, ellos creían que derrotar al Shichibukai era algo imposible, por lo que con el fin de detener la masacre se proponen capturar a los criminales, pero sin hacerles daño alguno. Regresando con Luffy, él terminó topándose con un clon de Doflamingo que hirió gravemente al Torito. Afortunadamente, este fue tomado por sorpresa y acabó siendo destruido por Abdullah y Jit, por lo que luego de pedirles que cuidasen del bovino, Mugiwara sigue su camino y se vuelve a comunicar con Robin, estableciendo así que su punto de reunión sería el campo de girasoles que se encontraba cerca del palacio. La arqueóloga junto a Rebeca, Bartolomeo, Kabu y Leo parten hacia allí gracias a los escarabajos dorados, los cuales no los podían hacer volar pero sí caer con estilo. En paralelo, un grupo de avispones liderados por Vian crean una serie de mensajes con los cuales le informan a sus compañeros de la fábrica que los hombres de Doflamingo los habían estado engañando. Furiosos, los enanos acaban con sus captores y tras esto se dividen para abrir la puerta del edificio e ir en busca de su princesa, quien en realidad se encontraba cautiva en una prisión subterránea del palacio. Mientras tanto, en el depósito de chatarra, Kinemon por fin logra reunirse con su amigo extraviado, Kanjuro, un samurái distraído y relajado que poseía el poder de una fruta que le permitía darle vida a cualquier cosa que dibujase. Usando el enorme pincel que portaba en su mano izquierda, el pelirrojo crea un pájaro deforme con el que emprenden su camino hacia la meseta. Al mismo tiempo de esto, Frankie distrae a Pink y con la ayuda de los Tontata ingresa a la fábrica en donde es recibido por Kiyuin, la administradora del edificio. Furiosa, la mujer ataca a los invasores, aunque justo en medio de su embate, el cyborg la sorprende con un beso. De alguna forma, esta acción convierte a la despiadada rubia en una doncella enamorada, la cual junto a las animadoras de Pink y al grupo de tontatas permanecen como espectadores del duelo masculino entre el oficial y el carpintero. De vuelta a la nueva meseta, Cavendish decide llevar a Luffy al lomo de su caballo y acto seguido, Kiros también se les une, explicando que su principal objetivo era liquidar a Diamante. En el piso de abajo, los ejecutivos hacen acto de presencia y rápidamente arremeten contra los luchadores del Coliseo. La enorme velocidad de Dellinger abruma por completo a Blue Gilly. El pesado cuerpo de Mad Vice aplasta a Boo y posteriormente también a Hyrule. Las minas y trampas explosivas de Gladius mandan a volar otra gran parte del grupo. Y finalmente un temerario Sai le dice a una sorprendida Baby Five que estaba preparado para darle con todo lo que tenía. Al llegar al tercer nivel, los jinetes son recibidos por un ejército de gigantescos y casi indestructibles cascanueces que habían sido creados por una recién despertada Sugar, quien desarrolló una fobia por los narizones y las cosas alargadas. Rápidamente, Viola informa del regreso de la Peque, por lo que conociendo lo peligrosa que era, Usopp se decide a no dejar que su capitán sea convertido en juguete. De camino al campo de flores, el equipo de la llave es interceptado por las explosiones de Gladius. Bartolomeo y Robin caen hacia el vacío, aunque en último segundo la arqueóloga usa su habilidad para llevarse al picudo y dejarle el camino libre a Rebeca. Al llegar al campo, Kabu y Leo parten en busca de su princesa, mientras que la pelirrosa se queda a esperar a Luffy, aunque para su desgracia, quien se presenta ante ella acaba siendo Diamante. Metros más abajo, Robin y los demás acaban cayendo en medio de la pelea de los cascanueces. Bartolomeo crea una escalera para Luffy, por lo que junto al arqueólogo y Cavendish se quedan a detener a los enemigos. Con el camino libre y por puro instinto, Kiro se adelanta y sube rápidamente hasta el campo de girasoles, lugar en donde Diamante estaba a punto de ejecutar a Rebeca de la misma forma en la que lo hizo con Scarlet. Lleno de ira, el soldado arremete contra el oficial, y tras ello le pide perdón a su hija por haberla forzado a aprender a pelear, jurándole que a partir de ahora nunca más tendría que volver a hacerlo. A los pocos segundos, los supernovas también llegan al escenario, por lo que luego de recibir las llaves, Law es liberado y de inmediato usa su habilidad para ir directamente hacia el patio del palacio.
Estando ahí, los jóvenes se encuentran con Sugar, quien gracias a que era desconocida para ambos, finge ser una niña extraviada para poder acercarse a ellos. Al otro extremo y con la ayuda de Kanjuro, Usopp logra preparar una munición especial y acto seguido, Viola usa su clarividencia para darle la ubicación exacta de la pequeña. Desgraciadamente, a pesar de las indicaciones, el narizón apenas si podía ver la ventana del palacio, y por si esto no fuera poco, una turba de ciudadanos llegan a la meseta con el fin de capturarlo. Lleno de desesperación, Usopp imagina el peor de los escenarios, por lo que deseando que esto no pasase, acaba despertando su haki de observación. De pronto, las auras de sus objetivos se presentan claramente ante sus ojos, así que sin titubear, el enorme proyectil sale disparado y viaja a través de varios kilómetros hasta pasar enfrente de Sugar, quien en un instante revive su trauma y vuelve a caer desmayada. Sin darle mucha importancia, Luffy y Law continúan su camino y al fin llegan al trono de Doflamingo. De inmediato, la mirada de Mugiwara se dirige hacia el malherido Bellamy, quien es descrito como un rufián de pacotilla. De manera burlesca, Mingo crea otro clon y manipula a la hiena para atacar a los invasores, los cuales ya habían venido preparados para este tipo de situación. Sin dudarlo, Mugiwara lanza un puñetazo contra Law, quien en un instante cambia su posición con Don Quijote, haciendo que este termine recibiendo de lleno un Red Hawk cargado a su máxima potencia. Más allá, Trébol tampoco se salva de esto, por lo que en medio de su sorpresa es cortado por una técnica que le impedía volver a regenerarse. En paralelo, en el centro de la ciudad, el encuentro entre Sabo y Fujitora terminó luego de que el marino mencionara que su verdadero objetivo tenía cierta discordancia con las órdenes del gobierno. En la antigua meseta, unos piratas genéricos llegan a causar desmanes, por lo que sin dudarlo, Riku expone su propia vida con el fin de defender a su pueblo, haciendo que la gente al fin comprenda que no debían volver a subyugarse ante Doflamingo, sino que tenían que enfrentarlo. Los ciudadanos vuelven a jurarle lealtad al rey, aunque en medio de su perdón, estos son interrumpidos por Fujitora, quien menciona que su mayor deseo era que este país fuera reinado por la paz. Para su mala suerte, su puesto como marino le impedía atacar directamente a un Shichibukai, por lo que ahora, y a pesar de sonar contradictorio, él decide poner toda su fe en que Sombrero de Paja acabaría derrocando al tirano. De vuelta en el palacio, Law se dispone a acabar con Trébol, pero es detenido e incapacitado por un furioso Doflamingo. Acto seguido, el rubio aparece enfrente de Luffy y lo manda a volar de una patada, solo para segundos después guiarlo directamente hacia la espada de Bellamy. Con sus enemigos en el suelo, el Shichibukai suelta una risa estridente y menciona su linaje de Tenryubito, explicando que él nació con el poder para dominar el mundo, pero que este le fue arrebatado por culpa del idiota de su padre. Pasado trágico. Hace 33 años, en la tierra sagrada de Marilloa, su padre, Don Quijote Hominsei, decidió renunciar a su estatus de dios para ir a vivir con los humanos. A diferencia de todos los demás Tenryubitos, él era una persona gentil, característica que también era compartida con su esposa y su otro menor hijo, Rocinante. Tachados de traidores, ellos renunciaron a sus títulos y se fueron a vivir a un pequeño país en donde lamentablemente los ideales del padre no fueron del agrado del pequeño Doffy, quien en más de una ocasión renegaba y se quejaba por haber abandonado su vida en el paraíso. Desgraciadamente, las cosas se pusieron peores cuando los pobladores se enteraron del origen de sus visitantes, por lo que sin dudarlo descargaron todo su odio por los Tenryubitos sobre la pequeña familia. Los Don Quijotes se vieron forzados a vivir entre la miseria, llevándolos a que por primera vez experimentasen el hambre, dolor y sufrimiento. La cosa solo empeoró cuando la madre terminó falleciendo de una enfermedad, y por si esto no fuera poco, antes de que siquiera se recuperasen de la pérdida, la familia fue capturada y torturada por los ciudadanos. Un mar de lágrimas no dejaba de caer de los ojos de las víctimas. Por un lado estaba el miedo de Rocinante, por el otro el arrepentimiento de Homing, y por el último el rencor de Doffy, quien debido al profundo odio por su padre y por aquellos que lo lastimaron terminó despertando y acabando con todos mediante su haki del rey. Este acontecimiento llegó rápidamente a los oídos de Trébol, un fanático de este tipo de habilidad. Él contactó con Doflamingo y lo puso a prueba ofreciéndole el poder suficiente para que pudiese cobrar su venganza. Sin dudarlo mucho, Mingo fue con su familia, y ante las palabras de perdón de su padre, terminó asesinándolo. Más tarde, el pequeño llevó la cabeza de Homing a Marilloa, pero volvió a ser rechazado, aunque aún así, Trébol lo aceptó diciéndole que él había sido escogido por el cielo para convertirse en el futuro rey de los mares. De regreso al presente, Luffy es arrastrado hacia el piso inferior, mientras que Doflamingo le explica a Law que a pesar de ya no ser un Tenryubito, él tenía una gran influencia gracias a que sabía sobre el tesoro nacional de Marilloa, algo que solo era conocido por los nobles y que si se llegase a filtrar crearía el caos en el mundo. Tras esto, él agrega que la fruta de Trafalgar también era conocida como la fruta definitiva, ya que esta podía ser usada para darle la juventud eterna a alguien a cambio de la vida de su usuario, por lo que en un principio Law no debía ser quien la consumiese, ya que la idea de Doflamingo era que él ocupase el puesto del tercer corazón. Pasado trágico.
De niño, él junto a su familia vivían una vida feliz en el reino de Flevans, un lugar conocido como la Ciudad Blanca debido a sus grandes yacimientos de plomo ámbar, un mineral precioso que era usado en la fabricación de todo tipo de productos. Desafortunadamente, hace 100 años, el gobierno junto a la realeza descubrieron que el plomo era sumamente tóxico, aunque debido a su ambición decidieron mantener esto en secreto. El efecto nocivo se acumulaba en las personas y hacía que su descendencia cada vez tuviera menos esperanza de vida, por lo que con el pasar del tiempo, la ahora llamada enfermedad blanca se acabó presentando de golpe. Pese a que esta no era contagiosa, el temor hizo que las demás naciones trataran a los habitantes de Flevans como apestados, desencadenando así en un cruel genocidio. En medio del caos, Lou fue testigo de la muerte de su familia y amigos, aunque a pesar de todo, él logró escapar por la frontera escondido bajo una pila de cadáveres. Luego de la masacre, el pequeño desarrolló un profundo rencor por el mundo, así que sabiendo que a lo mucho viviría por otros 3 años, él decidió aprovechar este tiempo para acabar con todas las vidas que le fuese posible. Tras algunos días, él llegó a la guarida de la familia Don Quijote y conoció a Rocinante, quien ahora tenía el puesto de Corazón y era uno de los oficiales supremos junto a Pica, Trébol y Diamante. Debido a su trauma del pasado, el rubio ya no hablaba y además se volvió cruel con los niños, demostrando esto con Lou, a quien constantemente arrojaba por la ventana. Cansado de esto, un día el muchacho apuñaló al rubio, quien para su sorpresa, en lugar de delatarlo, decidió encubrirlo. Poco después, Trafalgar fue aceptado como un nakama de Doflamingo, el cual luego de conocer su pasado y su rencor decidió entrenarlo para que se convirtiese en su mano derecha. Tras 2 años de constantes misiones, el pequeño le reveló a Buffalo y a Baby Five su verdadero nombre, Trafalgar D. Waterloo. Por pura casualidad, estas palabras llegaron a los oídos de Corazón, quien para sorpresa del jovencito sí podía hablar. Resulta que de niño él se perdió y fue encontrado por Sengoku, quien lo cuidó y lo convirtió en un marino. Ya de adulto se le encomendó la misión de infiltrarse en la familia Don Quijote, por lo que su inesperado regreso levantó sospechas, pero al final fue recibido por su hermano, quien le entregó el puesto de Corazón que le solía pertenecer a Vergo, el cual en ese momento se encontraba en una misión secreta. Adicionalmente, Rocinante era el usuario de una fruta que le permitía silenciar pequeños espacios o determinados individuos. Aislados del exterior, el rubio le explicó al muchacho que el apellido Dee se había heredado de forma secreta durante siglos, y en algunos lugares había gente que los llamaba los enemigos naturales de los Tenryubito. Por este motivo, él le pidió que se aleje de su hermano, pero al final el pequeño no le hizo caso. En consecuencia de lo anterior, Rocinante secuestró a Lou y le escribió una carta a Mingo diciéndole que se iría a curar su enfermedad. Durante 6 meses, el dúo recorrió numerosos hospitales en los que, para desgracia del niño, este era tratado como un apestado, provocando la furia de Corazón y el regreso de los recuerdos de Trafalgar. Ante este escenario, el rubio se cuestionó si hacía todo esto solo porque el muchacho tenía la D en su nombre, aunque al final concluyó en que su deseo provenía de la tristeza que le provocaba que alguien tan joven haya experimentado tanto sufrimiento. Una mañana, repentinamente, Rocinante recibió una llamada de su hermano, quien le dijo que unos piratas encontraron la fruta Ope Ope y estaban a punto de vendérsela a la marina. Doflamingo mencionó que ellos se adelantarían y la robarían para que así Corazón pueda comérsela y cure el padecimiento de Trafalgar. Tras cortar la llamada, Rocinante se dio cuenta de que su hermano ya se había dado cuenta de su traición, y ahora solo quería usarlo como un sacrificio para obtener la juventud eterna. Sabiendo esto, el rubio decidió robar la fruta antes que su hermano, pero justo antes de partir, Lou se acabó desplomando producto de su enfermedad. A pesar de ello, ambos lograron llegar a la isla del intercambio, en donde se encontraban los piratas de Diaz Barrels, un ex oficial de la marina que desconocía el potencial de la Ope Ope y supuestamente la vendería por 5.000 millones de berries. Utilizando el sigilo de su fruta, Rocinante logró infiltrarse dentro de la guarida y se hizo con su objetivo, aunque lamentablemente en medio de su escape acabó recibiendo una serie de disparos. A pesar de esto, él le pidió a Lou que se alegre ya que con esta fruta podría recuperarse. Tras consumir la Ope Ope, el niño trató de curar a Corazón, pero este le dijo que las habilidades no eran mágicas y que se requería tiempo para aprender a usarlas. Pese a esto, él le pidió que no se preocupe, y sabiendo que la marina ya había llegado, le entregó un mensaje secreto que contenía toda la información de la familia Don Quijote, incluido su futuro plan de la invasión a Dressrosa. Él le pidió que se lo entregase a alguno de los soldados, pero por desgracia el que terminó recibiendo el mensaje fue Vergo, quien al enterarse de la traición de Rocinante procedió a torturarlo despiadadamente. Tras recibir el informe, un furioso Doflamingo desplegó su jaula de pájaros, de la cual solo logró escapar el hijo de Diez Barrels, un joven ex Drake.
Aprovechando el descuido de Vergo, Corazón escapó y escondió a Law dentro de un cofre, diciéndole que no se preocupe ya que aunque su hermano se enfurezca estaba seguro de que no lo mataría. Tras esto, él usó su habilidad para silenciar todas las acciones del muchacho y finalmente, conociendo su trágico destino, decidió mostrarle una sonrisa para que así, si alguna vez lo recordase, sea de esa manera. Pocos segundos después, el rubio recibió una paliza por parte de la familia y acto seguido fue confrontado por su hermano. Coincidentemente, Baby Five y Buffalo se enteraron de que un joven pirata había llegado a un barco de la marina, por lo que Rocinante aprovechó esto para dar a entender que Trafalgar ya había escapado junto con la fruta. Siendo testigo de todo, Law solo atinó a escuchar cómo Doflamingo mencionaba que ahora tenía que darle a su hermano el mismo destino que su padre, por lo que tras un abrupto silencio, una serie de disparos atravesaron el cuerpo del malherido soldado. Sin inmutarse, los piratas llevaron los tesoros hacia su barco, pero justo en ese instante un buque de guerra al mando del vicealmirante Zuru los obligó a apresurar su escape. Cubierto de lágrimas pero sin emitir un solo sonido, Law aprovechó el ajetreo para escapar de la bahía, mientras que más allá, Rocinante mantuvo su habilidad activa hasta el último segundo de su vida, provocando así que los silenciosos gritos del pequeño ahora resonaran alrededor de todo el frío paisaje. De regreso al presente, Law le revela a Mingo que él también era un D, enfureciendo así al emplumado, quien tras volver a inmovilizarlo le termina cortando un brazo. Acto seguido, Don Quijote se dispone a terminar el trabajo, pero justo en ese instante Luffy aparece en escena tras derrotar a la copia. Ante este nuevo escenario, el rey libera a Bellamy, quien a pesar de todo menciona que él seguía teniendo principios, por lo que no podía dejar atrás su lealtad por Mingo sin antes entregar su última batalla. Mugiwara fracasa en su intento de razonar con la hiena, así que finalmente, y al igual que en Yaya, termina fulminándolo de un solo puñetazo. En paralelo a todo esto, los luchadores del Coliseo se encontraban en el clímax de sus enfrentamientos. Tras ser aplastado y con un enorme número de fracturas, Hayruddin decide poner toda su gratitud en un último golpe, con el cual a costa de sus propios huesos logra repeler las 10.000 toneladas de McBais, quien sale volando directamente hacia los barrotes de la jaula. A metros de ahí, Baby Five, tras escuchar que Sai le decía cosas tales como no te dejaré escapar o me quedaré con tu corazón, acaba pensando que este le estaba pidiendo que se casara con él. Ante estas palabras, Chin Yao menciona que su nieto ya tenía un matrimonio arreglado, pero la señorita lo ignora y le dice al guerrero que si él la necesitaba estaría dispuesta a hacer lo que sea. En respuesta a ello y en tono de broma, Sai le dice que entonces acabe con su propia vida, aunque para su sorpresa en ese instante la mujer se dispone a cumplir con la orden, mencionando que no había nada que la pusiera más feliz que ayudar al resto. Pasado trágico. Ella nació en una villa devastada por la hambruna. Cansada de mantenerla, un día su madre la abandonó en una montaña diciéndole que era un inútil y que nadie la necesitaba. Debido a este trauma, Baby Five creció con el único propósito de servir a los demás, incluso si esto afectaba su propia vida. De regreso al presente, Sai detiene a la muchacha, provocando la furia de Chin Yao, quien le dice que los miembros de su armada no debían sentir compasión por el enemigo. Lleno de ira, el taladro se dispone a terminar el trabajo, pero en ese instante su nieto lo detiene con una patada que termina doblándole la cabeza. Sorpresivamente, lejos de enojarse, el anciano llora de emoción, diciéndole a Sai que ahora que lo había superado era libre de hacer lo que quisiera. Por desgracia, esta emotiva escena es interrumpida por Lao Ji, quien destroza a Chin Yao y revela su forma más poderosa. El calvo menciona que no dejaría que se lleven a Baby Five, ya que ella era una sirvienta perfecta. Estas palabras despiertan la ira del líder de la armada Japo, quien tras una serie de intercambios revienta la cabeza del viejo junto con una gran parte de la meseta, acabando así con Lao Ji y diciéndole a Baby Five que a partir de ahora podía quedarse a su lado. De vuelta con Robin, ella se dispuso a subir hacia el campo de flores mientras que Bartolomeo la protegía de las explosiones. Metros más abajo, Delinger revela ser un híbrido entre un humano y un Gyojin pez luchador. Con sus enormes capacidades físicas, él derrota fácilmente a Hideo y tras ello sube a apoyar a Gladius, aunque en menos de un parpadeo acaba recibiendo un ataque mortal por parte del recién despertado Hakuba, quien acto seguido y al ver que no podía atravesar la barrera de Bartolomeo, decide ir a por Robin. Afortunadamente, la arqueóloga se las ingenia para sujetarlo, aunque por otro lado, Gladius aprovecha esta distracción para crear una bomba gigantesca usando la pared de la meseta. Por si esto no fuera poco, él mismo comienza a hinchar su cuerpo, por lo que con el fin de que su querida Robin no sea dañada, Bartolomeo se encierra con él apuñalándolo y quedando a merced de la explosión. Al mismo tiempo, Cavendish pelea con su alter ego y finalmente logra obtener una forma equilibrada. Él le pide a la señorita que lo suelte para que pueda salvarla, así que algo dudosa la arqueóloga accede e inmediatamente ambos escapan de la detonación y llegan a su destino, lugar en donde el rubio vuelve a quedarse dormido. Más abajo, Bartolomeo, a pesar de su estado, decide terminar con su labor, por lo que en honor a su ídolo se encomienda a revelar la técnica que por tanto tiempo había estado practicando. ¡Bari bari no!
En el sótano del palacio, por fin se nos presenta la princesa Mancheri, quien desde que fue capturada se le había pasado llorando y rogando porque Leo venga a rescatarla. La pequeñita tenía el poder de una paramecia que le permitía curar cualquier daño, por lo que con el fin de sanar a los ejecutivos, Guiola la tortura hasta que afortunadamente Kabu y Leo llegan al rescate. El escarabajo manda a volar a los inconscientes mientras que el líder los amarra a todos con sus hilos y los impacta contra la doña. Llena de emoción, la princesita es liberada y cae en los brazos de quien ella consideraba su caballero de brillante armadura. De vuelta en la fábrica, Pink y Frankie se le habían pasado recibiendo los golpes del uno y el otro solo para demostrar su hombría. Como acto final, Señor prepara su ataque definitivo con el cual se lleva al cyborg a una gran altura. Estando en el aire, el hombre menciona a una persona llamada Russian y tras esto termina su movimiento con un devastador impacto contra el suelo. A pesar de todo el daño, el carpintero vuelve a ponerse de pie, por lo que ahora el ejecutivo se prepara y recibe una lluvia de puñetazos que le recuerdan a la lluvia que le presentó y le arrebató a su amada. Pasado trágico. En una tarde lluviosa, él conoció y se enamoró de una simpática señorita llamada Russian. Debido a que ella odiaba a los piratas, Pink le mintió sobre su trabajo, así que al poco tiempo se casaron y tuvieron un pequeño hijo. Pese a esto, Señor siguió manteniendo a la familia Don Quijote por sobre su verdadera familia, por lo que un día y luego de dejar su hogar sin decir una sola palabra, la tragedia acabó tocando su puerta. Tras padecer una intensa fiebre, el bebé falleció ante la impotencia de Russian, quien para colmo descubrió el verdadero oficio de su esposo. Desesperada y en medio de la lluvia, la mujer huyó de su hogar, solo para minutos después caer víctima de un derrumbe que la dejó en estado vegetal. Preso de la tristeza y la culpa, Pink fue a visitarla y con el afán de animarla se disfrazó con una ropa parecida a la que solía usar su hijo. Para su sorpresa, este acto terminó siendo un éxito, por lo que desde ese momento y hasta el último de sus días, Señor dejó atrás la vergüenza con el fin de poder volver a ver la sonrisa de su esposa. El triste recuerdo hace brotar las lágrimas de Pink, mientras que Frankie, ya victorioso, le pide que en un futuro beba una copa con él y le hable acerca de esa mujer llamada Russian. Sin más obstáculos, el cyborg por fin inicia su misión y ordena la destrucción de la fábrica. En el campo de girasoles, Kiros pierde terreno debido a que Diamante se le había pasado intentando dañar a Rebecca. Afortunadamente, en ese momento, Robin llega al lugar y le dice al gladiador que no se preocupe, ya que ella se encargaría de proteger a su hija. Al verse en desventaja, Diamante crea una lluvia mortal de bolas metálicas puntiagudas. De inmediato, la arqueóloga improvisa un paraguas de girasoles, mientras que Kiros se protege con su espada hasta que recibe un disparo en la pierna. Desesperada, la hija intenta ayudar a su padre, pero este le ordena que no intervenga, diciéndole que él jamás permitiría que sus manos se vean manchadas de sangre. Preso de la ira, el gladiador recibe de lleno todos los ataques, y pese a su estado, lanza un devastador corte cargado con una década de sufrimiento. Sin poder reaccionar, Diamante cae derrotado e impacta fuertemente contra la tumba de Scarlet, acabando así con el rencor de Kiros y permitiendo que la familia pueda volver a estar unida. Minutos antes de esto, Pika, luego de ser humillado por Zoro, se vio forzado a regresar a su forma de golem para poder alejarlo de él. Incapaz de escalar la montañota, el espadachín le pide ayuda a Orlumbus, quien lo lanza directamente hacia su objetivo. Las espadas de Roronoa son recubiertas con haki y tras esto un devastador corte atraviesa por completo al coloso. Por si esto no fuera poco, estando en medio del aire, Zoro sigue cortando hasta acorralar a Pika, quien recubre todo su cuerpo, pero al final termina siendo fácilmente derrotado. De regreso con Doflamingo, él le ofrece a Law concederle cualquier deseo a cambio de que le dé la juventud eterna. Ante esto, el joven le pide que le devuelva la vida a Corazón, provocando así la furia del rey, quien lo golpea y le deja el cuerpo lleno de balazos. Acto seguido, Mingo menciona que ahora debía destruir este país, por lo que hace que la jaula comience a contraerse. Confiado, Don Quijote baja la guardia solo para ser atacado por Law, el cual se salvó de los disparos tras intercambiar su cuerpo con el de un esbirro cercano. El joven atraviesa al rey con una técnica llamada Gamma Knife, un destello de energía que destruye sus órganos internos. Mingo cae al suelo, aunque solo segundos después vuelve a hacer gala del increíble dominio de su fruta y sutura sus entrañas, por lo que agotado y furioso se dispone a pisar el cráneo de Law hasta que repentinamente Luffy aparece para detenerlo y desencadenar un intenso choque de hakis del rey. Esta escena deja maravillado a Trébol, quien luego de ser provocado por Trafalgar acaba recibiendo un corte fatal por parte del brazo del cirujano. El repentino ataque deja al descubierto el verdadero aspecto del oficial, quien usaba su cuerpo delgado para moverse por sus mocos y dar la sensación de ser intangible. Al borde de la inconsciencia y preso de la ira, Trébol esparce sus fluidos y explota todo el edificio.
Afortunadamente, Mugiwara logra salvar a Trafalgar y lo deja al cuidado de Robin, quien acto seguido es protegida por Cavendish. El grupo huye del campo de girasoles, pero en ese momento el cirujano pide que lo dejen aquí, ya que si Luffy ganaba quería presenciarlo con sus propios ojos, mientras que si perdía quería morir junto a él. Ante esta declaración, el rubio decide quedarse a proteger a Trafalgar y a los pocos segundos Mancheri y Leo se les unen e intentan reconectar su brazo. De regreso a la batalla, Luffy seguía lanzando una serie de ataques sobre Mingo, quien a pesar de sus lesiones podía defenderse y contraatacar eficazmente. Ante esto, Mugiwara comprende que su segunda y tercera marcha ya no eran suficientes, por lo que decide revelar su as bajo la manga, el GR Fourth, una técnica que combinaba la dureza de su haki con la elasticidad de la goma. Esta forma recibía el nombre de Bountman, y gracias a ella podía contraer sus extremidades como resortes que liberaban impactos devastadores o incluso lo propulsaban por el aire. Doflamingo se ve incapaz de siquiera seguirle el paso a Mugiwara, por lo que ante su impotencia se ve obligado a recurrir a su última baza, el despertar de su fruta. Esta era la máxima forma a la que podía acceder un usuario, y solo era liberada para aquellos que explotasen al máximo sus habilidades. Cada fruta tenía un despertar diferente, y en el caso de Mingo podía convertir en hilos todos los objetos que tocase. Decenas de edificios son transformados en hebras gigantescas que se abalanzan sobre Mugiwara, quien a pesar de todo esquiva los ataques y manda volar al rubio. Dispuesto a terminar la faena, el capitán prepara su golpe definitivo, pero justo en ese momento su cuerpo se desinfla y cae al suelo inmóvil e incapaz de seguir usando haki. Resulta que la cuarta marcha producía un enorme desgaste en el cuerpo de Luffy, por lo que ahora si quería volver a pelear debía reposar por al menos 10 minutos. Mingo aprovecha esto para suturar sus heridas e ir detrás del sombrerudo, aunque para su sorpresa en ese momento el comentarista del Coliseo junto a un enorme número de luchadores protegen a Mugiwara con el fin de darle el tiempo suficiente para que pueda recuperarse. En los alrededores, Mancheri usa su habilidad para sanar temporalmente a los heridos, por lo que estando otra vez en pie, marinos, civiles y piratas dejan atrás sus diferencias y comienzan a empujar la jaula. De regreso al epicentro del desastre, un furioso Doflamingo acaba fácilmente con todo aquel que se cruzase en su camino, mientras que más allá, Vargas aparece para, según sus propias palabras, matar a Mugiwara y quedarse con su fruta. Afortunadamente, Sabo llega y manda volar al enmascarado, desatando así una fugaz pelea en la que el revolucionario destruye por completo al comandante del Yonkou. Más allá, el comentarista sigue huyendo hasta que Lobo aparece y le pide que le deje a Mugiwara. A unas calles de ahí, Viola intenta detener a Mingo, pero acaba siendo capturada y para colmo, su sobrina es obligada a acabar con ella. Desesperada, Rebecca corre hacia el cuerpo de su tía, pero justo en ese momento Luffy se recupera y con la ayuda de Law regresa al campo de batalla. Ante la mirada expectante de todo el reino, ambos contrincantes chocan sus ataques más poderosos, uno con un puñetazo descomunal y el otro con una serie de torres afiladas amortiguadas por una red gigantesca. Tras un suspenso eterno, Mugiwara finalmente se impone ante el rey, cuyo cuerpo inerte acaba hundiéndose en el lado más oscuro del país que había tiranizado. La jaula se desvanece y a pesar de que todo de rosa yacía convertido en ruinas, las risas y lágrimas de alegría abundaban y llenaban por completo todo el ambiente. Con el incidente resuelto, Fujitora ordena informar de todo lo ocurrido al resto del mundo. Tras esto, el almirante va hacia donde Riku, y en medio de la transmisión en directo se pone de rodillas y le pide disculpas en nombre del gobierno, ya que toda su desgracia ocurrió debido a que estos habían confiado en un pirata. Al enterarse de esta acción, Isho recibe una llamada de Akainu, quien furioso da a entender que ellos tenían planeado encubrir que el país fue salvado por Mugiwara, y al igual que en Arabasta, querían darle todo el crédito a la marina. Por tal motivo, Sakazuki le dice que sus acciones dañaban el honor del gobierno, a lo que Fujitora le responde que no se podía dañar algo que nunca había existido. Finalmente, la discusión termina con la orden de que el almirante no podría volver a poner un pie en ninguna base de la marina si es que no traía las cabezas de Law y Sombrero de Paja. Por la noche, los gladiadores relacionados a Luffy son llevados al palacio, y por otro lado, los Mugiwara junto a Law y Bellamy son refugiados en la casita de Kiros, en donde al cabo de unos minutos reciben la visita de Sabo. El rubio se vuelve a presentar y tras ello decide contar el motivo de su ausencia. Pasado trágico. Luego del incidente con los Tenryubito, él fue rescatado por Dragon. Debido al daño sufrido, Sabo perdió sus recuerdos, aunque aún así algo dentro de él le decía que no debía regresar a su país. El muchacho fue admitido en la tropa de los revolucionarios, organización en donde entrenó y aprendió lo suficiente como para convertirse en el segundo al mando. Durante varios años, el joven se vio rodeado de misiones exitosas y logros increíbles, aunque para su sorpresa esta cotidianidad cambió por completo cuando un periódico le informó acerca de la muerte de Ace. Esta noticia provocó que Sabo recuperara todos sus recuerdos, provocándole un fuerte golpe emocional que hizo que perdiera la conciencia en medio de su triste sufrimiento.
De vuelta a la actualidad, el rubio revela haber fabricado una vibrecar de su hermano, así que luego de tomar un trozo se despide de Luffy pidiéndole a sus nakamas que sigan cuidando de él. Estando fuera, Koala le informa que ya habían recopilado información suficiente sobre Doflamingo, por lo que habiendo cumplido su misión, Sabo se sube un cuervo parlanchín que le dice que ya estaban listos para regresar a su base. 3 días después de la batalla, el ahora inspector general Sengoku junto a la vicealmirante Zuru arriban al reino y van a ver a Isho, quien desde su conversación con Akainu se le había pasado tirando sus dados bajo la condición de que si el resultado era 1 dejaría en paz a Mugiwara durante el resto del día. Hasta ese momento el destino estuvo a favor del pirata, aunque justo ahora esa suerte divina acababa de terminarse. En la casita de la pradera, Bartolomeo llega a dar las noticias acerca de la movilización de la marina, agregando que él junto a todos los luchadores del Coliseo ya habían preparado un plan de escape. El grupo sigue el camino del Peliverde, pero Luffy decide tomar un desvío, ya que se enteró que Kiros planeaba abandonar el país luego de escribirle una carta a Rebeca en la que daba por entendido que no quería que la gente supiera que su padre era un asesino. El pirata corre hacia el palacio y al llegar ahí le pregunta a la señorita si estaba de acuerdo con esa decisión, a lo que ella le dice que no. Sabiendo esto, Mugiwara la secuestra y pasando a través de un ejército de soldados se la lleva de vuelta a la casita. Sorprendido, Kiros le pide que se aleje ya que permanecer junto a él era una ofensa para su linaje real, pero la muchacha le responde que jamás podría hacer eso ya que él le prometió quedarse a su lado. Llena de lágrimas, Rebeca abraza al soldado y le dice que a ella no le importaba su estatus de princesa, ya que desde siempre su único deseo fue vivir en la misma casa que su padre. De regreso a las ruinas del reino, Law tiene una pequeña reunión con Sengoku, quien menciona que Rocinante era como un hijo para él, motivo por el cual respetaría su sacrificio pidiéndole a Trafalgar que viva de la manera que le plazca. En la bahía, Bartolomeo revela que su plan de huida estaba patrocinado por las gigantescas embarcaciones de Orlumbus. Al percatarse de esto, Isho crea una descomunal masa de escombros con la cual planeaba impedir el escape. En medio de su cometido, el viejo es atacado por Luffy, quien antes de asestar un golpe revelaba la dirección en la que vendrían sus ataques. Este comportamiento causa la risa del almirante, el cual menciona que no debía sentir compasión por su ceguera, ya que él mismo se arrebató la vista debido a que fue testigo de cosas que jamás debió haber visto. Tras decir esto, el viejo lanza un tajo horizontal con el que manda volar al pirata directamente a las manos de Hairudin. De inmediato, Fujitora decide retomar su plan, pero justo en ese momento un sinnúmero de personas se dirigen hacia el puerto diciendo que ellos mismos castigarían a Mugiwara por haber secuestrado a la princesa. Rápidamente el marino se da cuenta de que estos gritos no tenían un solo ápice de resentimiento, ya que la gente solo corría hacia el muelle para obstaculizarlo y de paso darle las gracias al hombre que los había salvado. Resignado, Isho se pregunta para sí mismo qué clase de persona era en verdad Sombrero de Paja, y por primera vez en su vida se arrepiente de haberse cegado, ya que ahora deseaba con todas sus fuerzas el poder observar su rostro. Ya a salvo, los líderes luchadores, encabezados por Bartolomeo, le informan a Luffy que habían decidido convertirse en sus seguidores, pidiéndole que los acepte como sus hijos e intercambie copas con ellos. Mugiwara se niega diciendo que comandar tanta gente sería un fastidio y que a él le gustaba ser libre de hacer lo que quisiese. Para su mala suerte, estas palabras son aprovechadas por los 7 líderes, quienes bajo el ideal de hacer lo que se les dé la gana, juran convertirse en la espada y el escudo de Sombrero de Paja. Cavendish y los piratas hermosos, Bartolomeo y el Barto Club, Donsai y la armada Japo, Hideo y la recién formada alianza del gimnasio de combate, Leo y la tropa Tontata, Hairudin y los nuevos piratas gigantes, y por último Orlumbus y la flota Yontamaría. Todos ellos intercambian copas, uniendo a más de 5.600 personas y dando nacimiento a la gran flota Mugiwara. Pese a su desacuerdo, al final a Luffy se le olvida el enojo gracias al banquete de celebración, así que habiendo acabado con el mal que invadió un reino y contando ahora con un gigantesco número de aliados, le damos fin a esta parte del viaje. ¿Qué repercusiones traerá la caída de Doflamingo? ¿Qué nuevas aventuras le esperan a los Mugiwara? Todo esto y mucho más lo sabremos en el arco de Zou. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Entra cuchillo, salen las tripas. Entra cuchillo, salen las tripas.